Es la dinámica, como lo platicamos ayer, te presento y entonces el auditorio posteriormente es tuyo y al final, cuando llegues al final de tu presentación, como te decía, yo le doy la palabra a los participantes, o si tú te sientes ya cómoda en la presentación, ya tú puedes seguir guiando la plática. Vale, perfecto. Entonces, bueno, gracias Claudia por aceptar la invitación. Les voy a presentar a todos, gracias por asistir el día de hoy a la presentación. Hoy tenemos a la doctora Claudia Trejo Soto, de la Universidad Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, y nos va a presentar el tema microbiología de frentes y dinámica de agregación de células rojas. La doctora Claudia Trejo obtuvo su licenciatura en física en la Universidad de Concepción y tuvo una maestría en ciencias físicas en el Instituto de Balseiro, en Argentina. Tuvo su doctorado en física en la Universidad de Barcelona en el año 2016, donde trabajó con el grupo de dinámica de interfaces en nanotecnología, fluidos y biofísica. Ha publicado artículos de investigación y desarrollo en journals internacionales y ha colaborado en la transferencia de tecnología en proyectos con el Laboratorio de Fluidos Complejos del Centro de Investigación de Matemáticas y se desarrolla como consultora para la empresa RioDex, no sé si pronuncié bien, RioDex Inc. RioDex. Y desde el 2018 ella se está desarrollando como investigadora en el Instituto de Física de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, donde está a cargo de un proyecto de colaboración internacional con la Universidad con Barcelona y lidera el Laboratorio de Microfluídica y Bioreología. Aquí ella tiene un grupo que desarrolla investigación experimental en interfase dinámica y microfluidos, hemorreología y dinámica de células rojas o de glóbulos rojos en geometrías confinadas y mecánica de propiedades de glóbulos rojos. Actualmente, en colaboración con el Instituto de Química y Departamento de Tecnología Médica de la Universidad Católica de Valparaíso. Está trabajando en el desarrollo de unas técnicas de diagnóstico de punto de atención, relacionando la viscosidad de la sangre con las propiedades mecánicas de los glóbulos rojos. Bueno, muchas gracias, doctora Claudia. El auditorio es suyo. Muchas gracias, Carlos, por la presentación. Muchas gracias por la invitación a participar de este seminario. Y bueno, yo voy a dividir la charla en dos partes. Una que voy a hablar de este concepto de microreología de frentes, voy a hacer una pequeña introducción a la microfluídica, en caso de que algunos no conozcan esta tecnología o esta disciplina. Y la segunda parte voy a hablar de un trabajo que estamos realizando entre comillas, porque se suponía que teníamos que realizar experimentalmente a lo largo de este año, pero la situación no ha permitido que pudiéramos asistir al laboratorio. Pero voy a presentar la idea de este proyecto que estamos trabajando sobre la dinámica de agregación de glóbulos rojos. ¿Okay? Entonces, como la charla es internacional, voy a contextualizar un poco la ubicación. Nosotros estamos en Valparaíso, que es una ciudad que queda a 1 hora aproximadamente de Santiago. ¿Vale? Esta es una foto de la ciudad de Valparaíso y nuestra facultad se encuentra a 13 kilómetros de la ciudad de Valparaíso. La Facultad de Ciencia, el Instituto de Física está ubicado aquí en el 3er piso y nuestros laboratorios de investigación están en el subsuelo, y este es el laboratorio de bioreología y microfluídica en el que estamos trabajando actualmente. Esta es una foto antigua, el laboratorio ha ido creciendo a lo largo de estos años, pero ese es el laboratorio donde desarrollamos nuestra investigación en microfluídica y hemorreología. Entonces, para los que no conocen esta disciplina, la microfluídica es una disciplina y también se refiere a microfluídica como la tecnología que permite la manipulación de fluidos a una escala submilimétrica, es decir, entre 1 micrómetro y 1 milímetro. Estos son los tamaños que usualmente se trabajan en microfluídica.
¿Okay? Y tiene varias ventajas con respecto al estudio de los fluidos que uno hace. Uno, que es de pequeño tamaño, entonces al tener tamaño todo lo que son procesos de difusión o termodinámicos ocurren muy rápido, entonces se pueden hacer análisis muy rápidos, que en el caso de hacerlos con una cantidad de fluidos mucho mayor pueden tardar más tiempo. Requiere una pequeña cantidad de muestras. La ventaja de estos sistemas es que al ser pequeños también reproducen flujos laminares, es decir, los números de Reynolds son muy bajitos, y que al ser poca la cantidad de muestra que usamos, los efectos de la gravedad son despreciables dentro de estos dispositivos. Que esas son las ventajas, hay más ventajas, pero estas son las ventajas principales por las que uno hace la miniaturización de estos sistemas para estudiar el comportamiento de los fluidos. Entonces, un poquito de historia de dónde nació la disciplina de la microfluídica. Partió en 1980 con la introducción y la creación de estos MEMS, o los Microelectromechanical Systems, que en la década de los 90 empezaron a usar materiales más flexibles, y esos materiales flexibles permitieron jugar un poco más con el diseño y con hacer distintos diseños. Son diseños de distintos dispositivos microfluídicos, ¿vale? Y al usar estos materiales flexibles fue posible incorporar dentro de estos mismos sistemas bombas y válvulas que hacían que el sistema operara o realizara operaciones por sí mismo o dentro del mismo dispositivo microfluídico. Estos tienen un tamaño, o estas imágenes de aquí tienen un tamaño de un portaobjeto, 2,5 por 7,5 centímetros, ¿vale? Y el avance en esta integración de distintos mecanismos dentro de los dispositivos microfluídicos permitió la generación de lo que conocemos ahora como dispositivos lab on a chip, o laboratorios en un chip. Es decir, que dentro del mismo chip microfluídico se podían hacer diferentes procesos químicos o físicos, ¿vale? Y la última, ya dentro de la década de los 90, estos mismos dispositivos de laboratorio en un chip evolucionaron a lo que hoy se conoce como órganos en un chip, en los que a estos mismos dispositivos microfluídicos, mismos dispositivos laboratorios en un chip, se agregaban tejidos vivos, ¿vale? Y se podía estudiar el comportamiento de células dentro del sistema con tejidos vivos. ¿Okay? Y esta es una de las tecnologías, órganos en un chip, dentro de los últimos años ha sido reconocida como una de las tecnologías innovadoras más importantes de los últimos tiempos. Entonces, ¿cuál es la gracia de usar o de estudiar los fluidos a la microescala? Uno es que a la microescala todo es portable. Entonces, este es un reómetro de tamaño macroscópico, que mide casi 1 metro de alto, tiene una gran envergadura, tiene un compresor que ocupa casi una habitación completa. Entonces, la gracia es que podemos transformar, usando microfluídica, estos dispositivos que son muy grandes en dispositivos portables, que sean fáciles de usar, que requieran una pequeña muestra y que sean baratos de fabricar y de comercializar. ¿Okay? Entonces, aquí es la comparación entre este reómetro macroscópico y este prototipo de microreómetro, que en realidad, si lo vemos, está dispuesto justo en esta distancia. Entonces tenemos ahí la diferencia de tamaño que tengo entre dos dispositivos que hacen cosas muy similares, pero que con distintas características. Se me olvidó poner el tiempo. Vamos a poner, para no atrasarme tanto. Entonces, la fabricación de estos dispositivos microfluídicos se hace por medio de una técnica que se llama fotolitografía y replicación, o litografía suave, y consiste en revestir un sustrato con una muestra o con una resina fotosensible, que puede ser acuosa o puede ser seca, usando una máscara que se hace por diseño de AutoCAD o cualquier sistema de diseño asistido, software de diseño asistido. Se hace una máscara, y esta resina, que es fotosensible, en este caso, para esta fabricación usamos resinas negativas, todo lo que queda expuesto a la luz se polimeriza, se genera una reacción química que adhiere esta resina al sustrato y la endurece, de manera que una vez que se hace un revelado, todo lo que estuvo en contacto con la luz queda como un sobrerrelieve, y todo lo que no estuvo en contacto con la luz se elimina del sistema.
¿Okay? Una vez que tenemos este máster o esta oblea de diseño con el sobrerrelieve, se vierte sobre este sistema una silicona que es transparente, que es biocompatible y que es este material flexible que les comentaba antes que se incorporó a la fabricación de dispositivos microfluídicos en los 90, que es el PDMS o polimetilsiloxano. Este se vierte sobre el sustrato y con el relieve y este PDMS se conforma a esa superficie de manera de que una vez que se despega de esa superficie, se pela, entonces se hace este proceso de replicación y el molde queda impreso bajo relieve en este PDMS. Y luego, usando un sellado molecular, usando plasmas de oxígeno o de argón, que son los preferentes que se usan para hacer esto, se hace un sellado molecular entre el PDMS y otro sustrato, que estos sustratos pueden ser vidrio o silicio, son los más comunes, y entonces me queda una cavidad de aire, que es lo que yo le denomino el microcanal. ¿Vale? Entonces, dentro de este microcanal es donde vamos a hacer circular el fluido para estudiar cómo se comporta. Entonces, como vamos a estudiar fluidos, hay que dejar en claro los dos tipos de fluidos a grandes rasgos que podemos encontrar en la naturaleza o que estudiamos por medio de estos dispositivos. Por un lado tenemos los fluidos newtonianos, ¿vale? Los fluidos newtonianos se caracterizan porque la tasa, o sea, la relación entre el esfuerzo y la tasa de deformación del fluido es lineal, y la viscosidad del fluido es constante en el sentido que no depende de la tasa de deformación ni de tampoco del esfuerzo que yo le esté aplicando al fluido para que se mueva. ¿Vale? Pero por otro lado tenemos los fluidos que son no newtonianos, y estos fluidos no newtonianos, a diferencia del fluido newtoniano, no tienen una relación lineal entre el esfuerzo y la tasa de deformación. ¿Vale? Dentro de este panorama o este espectro de fluidos no newtonianos podemos encontrar varios tipos de fluidos, pero nosotros vamos a estudiar principalmente los que tienen el comportamiento de pseudoplástico, o en inglés que se conocen como shear thinning, que tienen la característica de que la viscosidad disminuye a medida que yo aumento la tasa de deformación o aumento el esfuerzo con el que estoy aplicando sobre el fluido para que se mueva. Algunos ejemplos de fluidos newtonianos son el aceite, el agua o la miel, que pueden ser fluidos viscosos, pero cuya viscosidad no varía en función de la tasa de deformación. Y por otro lado tenemos fluidos que son no newtonianos, como la mayoría de los fluidos que conocemos, los jabones, los aceites, o sea, los champús, todo lo que el ketchup y la sangre, que es el fluido con el que nosotros trabajamos principalmente y donde centramos nuestra investigación. Entonces, como es fluidos y hacemos el estudio de fluidos, la ecuación que usamos, o la ecuación constitutiva, es la ecuación de Navier-Stokes. ¿Okay? Sin embargo, al trabajar a la microescala podemos hacer ciertas concesiones con respecto a esta ecuación y simplificarla. Entonces, vamos a considerar que la dirección de movimiento del fluido es en una sola dirección, por lo tanto tengo un flujo unidimensional y steady state, de estado estacionario. ¿Vale? Entonces, el término relativo a la aceleración se elimina de la ecuación, y este término no lineal también se elimina de la ecuación debido a que estamos trabajando a números de Reynolds muy bajos y estoy a la microescala. O sea, al trabajar a la microescala disminuyo mucho el número de Reynolds, tengo solamente flujos laminares, no tengo turbulencia, y al no tener turbulencia este término no lineal se puede simplificar. Y también podemos considerar que que no hay fuerzas externas fuera del gradiente de presión que están actuando sobre el fluido. Ahora, pueden haber sistemas en los que sí se incluyan fuerzas externas, pero en los sistemas que yo voy a mostrar no tenemos fuerzas externas fuera del gradiente de presión. Entonces, esta ecuación de Navier-Stokes se puede resumir a lo que es la ecuación de Navier-Stokes, o sea, la ecuación de Stokes, y la ecuación de Stokes se puede resolver para distintas geometrías. Entonces, se puede resolver para una geometría cilíndrica, donde obtenemos como resultado un flujo de Poiseuille, y para placas paralelas, donde también se tiene un flujo de Poiseuille para placas paralelas, o podemos resolverla para sistemas rectangulares, que es el caso en el que trabajamos en microfluídica. ¿Por qué trabajamos con sistemas rectangulares? Porque por la forma de fabricación
que se usa para los dispositivos, es mucho más fácil generar dispositivos rectangulares o cuadrados o geometrías rectas en lugar de usar geometrías cilíndricas, por ejemplo. No quiere decir que no haya investigación con geometrías cilíndricas, pero es más complejo con respecto a la forma de fabricación. Entonces, lo que obtenemos como resultado al resolver la ecuación de Stokes dentro de esta geometría cilíndrica o rectangular es la ecuación de Darcy, que me indica cómo se va llenando el canal a medida de que yo estoy haciendo avanzar un fluido dentro de este canal que está desplazando el aire que está dentro del microcanal. ¿Okay? Entonces tengo que considerar, esto depende de la diferencia de presión que tenga desde el punto donde yo estoy aplicando la fuerza hasta donde yo estoy midiendo, la posición del fluido y este coeficiente que se llama B cuadrado sobre 12, que es conocido como la permeabilidad del sistema y que depende de la geometría del sistema y la viscosidad del fluido. Es decir, la velocidad que tenga el fluido mientras se desplaza dentro de este canal va a depender de la presión, de la posición en la que yo me encuentro, la viscosidad del fluido y de la geometría del canal. Entonces, cuando queremos modelar y entender cómo se comporta un fluido, especialmente si queremos diferenciar entre si estamos trabajando con un fluido newtoniano o un fluido no newtoniano, usamos el modelo de ley de potencia, que es el modelo más sencillo para estudiar la viscosidad de un fluido o cómo cambia la viscosidad de este fluido. Hay distintos modelos que se pueden usar, sin embargo, el de ley de potencia es el más sencillo y por eso usamos el de ley de potencia, ¿vale? Y el que mejor se adapta a nuestros resultados también. Entonces, lo que me dice el modelo de ley de potencia es que la relación, ya habíamos visto que la relación entre el esfuerzo y el ritmo de cizalla o tasa de deformación en un fluido newtoniano es lineal y en un fluido no newtoniano no es lineal. Entonces, este término que está aquí es la viscosidad y es el coeficiente de... es el coeficiente, o la constante que me relaciona estos dos fluidos cuando el fluido es newtoniano. Pero cuando el fluido es no newtoniano, este valor no es constante, entonces lo puedo definir como una función de la tasa de deformación, porque la viscosidad va a depender de la tasa de deformación. Entonces la ley de potencia me postula de que esta viscosidad va a estar descrita por medio de un prefactor o un parámetro que es inherente al fluido y este exponente n-1 que me indica el tipo de comportamiento que tiene el fluido. Entonces, si el exponente n de este fluido es menor a 1, lo que tengo es un fluido pseudoplástico o shear thinning, quiere decir que la viscosidad disminuye a medida que aumenta la tasa de deformación. Si el exponente es igual a 1, esto es igual a 0, todo esto es igual a 0, por lo tanto, esta viscosidad es simplemente una constante y tengo un fluido newtoniano. Y si la tasa si el exponente es mayor que 1, entonces tengo que la viscosidad aumenta en función de la tasa de deformación y lo que tengo es un fluido dilatante o shear thickening en inglés. Entonces, esto son la parte teórica que vamos a usar para todo lo que yo voy a mostrar adelante. La ecuación de Stokes y la ley de Darcy y el modelo de ley de potencia. Entonces, ahora voy a explicar en qué consiste esta técnica de microreología de frente. Voy a verlo primero rápidamente para fluidos newtonianos y después me voy a pasar a sangre directamente. ¿Okay? Entonces, este es el montaje experimental que usamos. ¿Vale? Entonces yo tengo un contenedor de fluido sobre el cual está actuando una presión atmosférica y este contenedor de fluido está conectado por medio de un tubo a un canal microfluídico. ¿Okay? Entonces aquí se genera una diferencia de presión que es simplemente una presión hidrostática debido al peso de este fluido que está en el contenedor y que se traslada por medio de este tubo. ¿Okay? Entonces, tengo una cámara de alta velocidad y tengo el dispositivo microfluídico y todo esto lo observamos por medio de un microscopio. Este es una imagen de la configuración experimental que tenemos en el laboratorio. Esta es la cámara rápida, el microscopio, el microtubo que no se alcanza a ver y este es el recipiente que estamos usando para poder establecer esa diferencia de presión y este es el fluido moviéndose adentro del microcanal. Aquí se puede detectar levemente la interfaz del fluido.
¿Okay? Entonces, esta es una imagen de, esto es sangre moviéndose dentro de un microcanal. ¿Okay? Entonces, esto es lo que observamos nosotros con el microscopio. ¿Vale? Entonces, con el microscopio se observa, ¿se ve bien el video? Sí, lo voy a poner a reproducir de nuevo. Sí, se ve bien. Sí, perfecto. Okay, entonces, esto es lo que nosotros observamos con el microscopio. Entonces, este es el frente, este es un frente de sangre de un 10% de hematocrito, entonces podemos ver cómo se va moviendo dentro de este microcanal y nosotros podemos medir la velocidad con la que se mueve este dispositivo. Está bien bonito porque se ven aquí las células rojas, se alcanzan a distinguir células rojas moviéndose dentro de este fluido. Entonces, lo que medimos nosotros es la posición media del frente en un cierto tiempo y a partir de eso podemos identificar la velocidad del fluido. Entonces, como nosotros conocemos la presión que le estamos aplicando al fluido para que se mueva por medio de esta presión hidrostática y detectamos la velocidad del fluido adentro del microcanal, entonces podemos determinar la viscosidad del fluido estableciendo la relación entre la presión o el esfuerzo y la tasa de formación. Perdón, no me di cuenta que esta diapositiva estaba en inglés. Entonces, habíamos visto que para fluidos newtonianos esta relación era lineal, entonces simplemente, y aquí hay un montón de parámetros que son parámetros geométricos del sistema que relaciona el tubo junto con el microcanal. ¿Okay? Pero en el fondo aquí tenemos la presión, las diferencias de presiones del sistema, y entonces estableciendo la relación y la tasa de deformación la vamos a definir como la velocidad que tiene el fluido dividido por el alto del fluido en el que se está moviendo. ¿Okay? Entonces, si el fluido es newtoniano, entonces podemos definir la viscosidad de ese fluido como este esfuerzo reescalado de acuerdo a los parámetros de mi sistema, de mi montaje experimental, dividido por esta tasa de deformación. Y bueno, estos son los resultados del primer artículo en el que mostramos este método por primera vez, y donde tengo distintos canales de distintos altos y sin embargo puedo identificar el comportamiento del fluido y la viscosidad del fluido. Entonces vemos claramente que el fluido que estamos probando aquí es lineal y la pendiente de este fluido me va a indicar la viscosidad del fluido, y lo mismo vemos que la viscosidad dentro del error experimental se mantiene dentro de un valor constante. Este fluido que estoy mostrando en este gráfico es agua, y los valores que obtuvimos para la viscosidad del agua coinciden perfectamente con los de los bibliográficos, los de la bibliografía a la temperatura que nosotros estábamos realizando nuestros experimentos. Entonces, en la actualidad, esos son resultados que salieron de mi tesis de doctorado, y en la actualidad seguimos trabajando con este sistema con una estudiante de magíster del Instituto de Física, y bueno, estamos probando distintos fluidos newtonianos, agua, etilenglicol y glicerina, que son fluidos mucho más viscosos, entonces que tiene una velocidad muy bajita dentro del microcanal, pero que sí podemos estimar aproximadamente los valores de viscosidad que pueden tener, y están bastante bien si uno los compara con los valores teóricos, que todavía hay que afinar detalles, faltan algunas cosas, pero estamos trabajando, y la idea es prontamente comenzar a medir plasma, que es un fluido newtoniano, que hay plasma sanguíneo, que es fluido newtoniano, y que lamentablemente debido a la situación de pandemia no hemos podido realizar esos experimentos aún. Entonces, la idea, y esta parte la voy a pasar rapidito porque como está siendo grabado y esto todavía no está publicado, entonces la idea fue que tomamos con otro alumno de magíster de la carrera o del instituto, fue cómo podemos automatizar este sistema para no tener que usar el microscopio y no tener que usar un sistema tan complejo y que sea mucho más portátil para poder hacer este análisis, ¿vale? En el fondo, estamos este sistema a algo que se pueda mover y que cualquier persona pueda mover. Entonces, estamos pasando desde tenerlo en un laboratorio a que este sistema pueda moverse dentro de un laboratorio. Entonces, usando el mismo canal microfluídico,
Lo que presentamos es ahora un diseño de detección optoelectrónica. Entonces, lo que mide el sistema es que yo con una diferencia de intensidad de las luces, de intensidad de luz, cuando yo veo pasar el fluido, pasa dentro del microcanal y entonces eso se transmite como una variación en la intensidad de la luz y me detecta el tiempo que se demora en pasar en que haya un cambio de intensidad de la luz entre un punto y otro, y a partir de eso podemos detectar la velocidad del fluido. Es decir, el mismo sistema que estábamos trabajando antes y que lo hacíamos por medio de microscopía, ahora lo hacemos por medio de un dispositivo que detecta estas diferencias de intensidad de la luz. Entonces, este es más o menos los resultados que por el momento está midiendo bien, y esta es la idea conceptual del experimento, y esto es más o menos lo que hemos avanzado por el momento. Entonces, la idea de todo esto es aplicarlo a sangre. Entonces, ¿por qué queremos aplicar estos sistemas a sangre? Entonces, voy a hablar un poco de sangre y de las características que tiene. Entonces, la sangre es un fluido complejo, está compuesta por un porcentaje de plasma y un porcentaje de una fracción celular. Una sangre sana tienen aproximadamente un 55% de plasma. Este plasma está compuesto principalmente por agua, pero tiene ciertas proteínas, nutrientes, hormonas y moléculas dentro de ese plasma que están diluidas dentro de esta agua. Entonces, la viscosidad del plasma es un fluido newtoniano y tiene una viscosidad de aproximadamente 1,7 milipascal segundo, 1,7 veces más que la viscosidad del agua. Y esa diferencia en viscosidad, si bien es gran porcentaje de agua, casi un 90%, viene dada simplemente por las proteínas y los nutrientes y todas las macromoléculas que se encuentran adentro de este plasma, ¿vale? Podemos identificar cuando uno deja sedimentar la sangre, uno puede identificar que hay un conjunto de células, que son las células, los leucocitos y las plaquetas o los trombocitos, que siempre quedan en este intervalo, y en la parte inferior siempre quedan concentradas las células rojas o los glóbulos rojos, ¿okay? Que usualmente componen el 45% de esta muestra de sangre. Los leucocitos y los trombocitos componen casi el 1% o menos del 1% de la fracción celular. O sea, del plasma el 55%, la fracción celular 45%, y de esa fracción celular un 1% es glóbulos rojos, o sea, glóbulos blancos y trombocitos y plaquetas. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando yo tengo enfermedades como la anemia, la cantidad de células rojas o de glóbulos rojos que están diluidos en la sangre disminuye. Entonces, al disminuir la cantidad de glóbulos rojos que está en la sangre, también cambia el valor de la viscosidad de la sangre. ¿Okay? Y en el caso en el que tengo una alta concentración de glóbulos rojos, ¿vale? O un hematocrito alto, que es el caso de enfermedades como la policitemia, entonces la viscosidad de la sangre completa como fluido aumenta, pues la viscosidad de la sangre y ese comportamiento no newtoniano que tiene es principalmente debido a este 45% de fracción celular, porque ya había mencionado que el plasma es newtoniano. Entonces, si la sangre tiene un comportamiento no newtoniano, es debido a el comportamiento de estos glóbulos rojos que están metidos dentro de la solución. Entonces, ¿qué características tienen estos glóbulos rojos que hacen que el comportamiento de la sangre como un fluido todo sea no newtoniano? Es dos características principales que tienen los glóbulos rojos. Por un lado, que tienen la capacidad de formar estos agregados, que son los que se ven en esta foto. Esta es una foto de un conjunto, un agregado grande de células rojas que medimos al 38%, o sea, tomamos una muestra, la dejamos sobre un portaobjeto, esperamos a que se agregaran y observamos que forman estos rollos o estas pilas de monedas, como parecen como pilas de monedas, donde cada uno de estos elementos es una célula roja o un glóbulo rojo, y van formando estas estructuras complejas
y que se conocen como agregados, ¿vale? Agregados o informalmente como rulos o rollos. ¿Vale? Y la otra característica que tiene la sangre, que es muy importante y que afecta este comportamiento no newtoniano de la viscosidad, es la elasticidad de las células rojas. La membrana celular del glóbulo rojo es muy elástica, de manera que permite que la célula se deforme para poder atravesar los capilares sanguíneos. ¿Qué es lo que pasa? El tamaño de la célula es muy similar al tamaño del capilar sanguíneo, por lo tanto, para poder entrar a los capilares, que son los elementos, los vasos sanguíneos más pequeñitos que tenemos en nuestro cuerpo, esta célula tiene que tener la capacidad de deformarse y ser muy elástica. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay muchas enfermedades en lo que estos factores, como la agregación o la elasticidad de la célula roja, se ven afectados. ¿Vale? Y esto es por lo que estamos enfocados en estudiar los cambios de la viscosidad debido a estas alteraciones en las propiedades mecánicas de la célula roja. Entonces, por un lado, podemos estudiar enfermedades que están relacionadas con síndromes de hiperviscosidad, es decir, que la viscosidad de la sangre aumenta como un todo, que puede ser debido a la alta concentración de hematocrito que tienen o a una baja concentración de hematocrito, o sea, el síndrome de hiperviscosidad es para alto hematocrito, ¿vale? Pero también se pueden usar para estudiar anemias, en los que tengo el caso contrario, que tengo muy bajo hematocrito, entonces la viscosidad de la sangre baja y pierde su comportamiento no lineal. Y por otro lado, puede deberse al aumento de la cantidad de proteínas que están disueltas en este plasma. ¿Vale? Entonces, y hay otro conjunto de enfermedades que son las conocidas como anemias hemolíticas, en las que están, por ejemplo, las alfa y beta-talasemias, la anemia falciforme o sickle cell anemia, que es muchos de los estudios con respecto a este tema han puesto sus esfuerzos en estudiar el comportamiento de esta anemia falciforme, o enfermedades como la esferocitosis y la eliptocitosis, ¿vale? Que afectan las propiedades de la membrana de la célula, entonces la vuelven más rígida. Al volverla más rígida, ocurre que bloquea el acceso a los capilares porque no se puede deformar, o en casos de la eliptocitosis, por ejemplo, que la célula se deforma, pero nunca vuelve a su forma original, entonces quedan células deformadas circulando en el sistema que obstruyen el flujo sanguíneo. ¿Okay? Y en último caso, algunas enfermedades infecciosas como la malaria, en las que tengo un bicho que está metido adentro de la célula, que se aloja ahí dentro de la célula, un parásito. Entonces, al tener un parásito, esto afecta la elasticidad de la membrana de la célula, por lo tanto, al afectar la elasticidad de la membrana de la célula, esta se vuelve más rígida, le cuesta mucho más deformarse o se rompe con mucha más facilidad. Entonces, esa es la razón por la que queremos estudiar estas propiedades mecánicas de los glóbulos rojos, y una de las gracias es usar microfluídica porque principalmente ocupamos menos muestras y podemos enfocarnos directamente a estudiar estas propiedades de la célula porque estamos trabajando con sistemas muy pequeñitos. Entonces, lo primero que hacemos nosotros es hacer el mismo análisis que hacíamos anteriormente, establecemos la relación entre la presión que yo le estoy metiendo al fluido dentro del microcanal y la velocidad que adquiere este fluido, ¿okay? Y entonces obtenemos esta curva no lineal para el comportamiento de la célula. Por ejemplo, aquí tenemos el plasma, el plasma que se comporta como un fluido newtoniano, ¿vale? Mientras que observamos que es lineal esta relación, y sin embargo observamos que cuando pongo distintas muestras de sangre, tengo distintas características o un comportamiento no lineal dentro de mi sistema. Entonces, una de los análisis que hicimos, por un lado, fue estudiar cómo la agregación afecta a estos sistemas. Entonces, cuando las células se agregan, cuesta mucho más sacarlas del estado de movimiento, o sea, del estado de reposo, debido a que necesito hacer mucha más presión para que estos agregados se desagreguen y pueda empezar a circular el flujo sanguíneo. Por lo tanto, observamos un aumento en la viscosidad de la sangre,
con respecto a la agregación de las células rojas, ¿vale? Entonces probamos células con distintos días de almacenamiento, ¿vale? Tomamos una muestra, la medimos el primer día con la muestra fresca y observamos que tenía una cierta viscosidad, la almacenamos por 5 días y la volvimos a medir y observamos que tenía una viscosidad mucho mayor. Entonces, asumimos que estas diferencias de viscosidad y observando las células se debían a la formación de estos agregados. Entonces, al formarse estos agregados, identificamos un número de adhesión de estos agregados que depende de la edad de la muestra, que en el fondo es la edad de la muestra en almacenamiento, 5 días, 2 días, qué sé yo. Entonces, establecimos un escalado o realizamos un escalado de manera de que estas dos muestras que estaban o que tenían una viscosidad muy diferente, las escalamos en función de este número de adhesión, que depende de la energía de agregación de las células y de la edad o de almacenamiento de las células, ¿okay? Y entonces podemos colapsar estas curvas, lo que me indica que esa diferencia en la viscosidad es netamente debida a este cambio en el almacenamiento y a este cambio en la agregación de las células rojas. Este resultado fue publicado en 2017 y en la revista Soft Matter y usamos los resultados de esto para seguir avanzando en nuestra investigación. Entonces, por un lado, podemos caracterizar el comportamiento de la viscosidad del fluido en función de su agregación, y por otro lado, también podemos caracterizar el comportamiento del fluido en función de la cantidad de hematocrito. Y ya lo habíamos mencionado anteriormente. Entonces, en estos resultados que muestro acá, calculamos la viscosidad del fluido, vemos que estas sangres tienen distintas viscosidades, o distintas viscosidades efectivas, para distintas concentraciones. Esta es una misma muestra, y la muestra la separamos en distintos hematocritos, y después colapsamos estas muestras por medio de esta ley de normalización. Entonces podemos definir de que esta relación, o vemos que las curvas colapsan, entonces podemos definir que la viscosidad de esta muestra de sangre, o las diferencias entre la viscosidad de la muestra, solo depende de la concentración de células rojas, o de glóbulos rojos. Si tengo más glóbulos rojos, voy a tener una viscosidad mayor. Si tengo menos glóbulos rojos, voy a tener una viscosidad menor. Usando esta regla de normalización, todas las curvas colapsan, por lo tanto, esas diferencias en viscosidad dependen netamente de la viscosidad, o sea, de la concentración de hematocrito, ¿vale? Entonces, hicimos esta misma prueba para otras células, y este es un artículo que está en revisión en este momento, para células de distintos donantes, porque el modelo anterior era para células con el mismo donante, estas son para células con un distinto donante. Entonces, para células con distinto donante, hicimos este colapso y vemos que aún así existen algunas diferencias entre, algunas de las muestras colapsan, pero las muestras enfermas no colapsaban. Entonces, algo tenía que estar ocurriendo ahí con hematocritos distintos que no colapsaban las curvas en función del hematocrito, ni tampoco colapsaban en relación a la agregación. Por lo tanto, asumimos que, basados en un artículo que publicó un compañero unos años anteriores, asumimos que quizás lo que podía estar pasando es que, como estas células tenían una enfermedad subyacente que afectaba la elasticidad de las células rojas o de la membrana celular, entonces esto se estaba traduciendo a cambios en la viscosidad de la sangre como un todo. Entonces hicimos este colapso, consideramos este colapso basados en este artículo que está citado acá, en el que se consideraba la rigidez de la membrana. Entonces lo que hicimos fue definir un número de curvatura, ¿vale? Que depende del tiempo la tensión viscosa que tengo en la célula, y las características de la membrana, de la elasticidad de la membrana. Entonces obtengo este número adimensional, y si nosotros colapsamos las curvas en función de ese número adimensional, entonces obtengo que
todo este sistema, me faltó un gráfico, perdón, todo este sistema colapsa hacia este lado y podemos ver el colapso de las curvas. Me faltó un gráfico, no sé por qué no mostré el gráfico de estos resultados. Lo siento, pero imagínenselo. Entonces, hasta ahí con la viscosidad este método de microreometría o microreología para medir la viscosidad de la sangre, ¿vale? Entonces, la segunda parte de esta charla, quiero hablar de un trabajo que estamos haciendo ahora en colaboración con la gente del Departamento de Tecnología Médica de la universidad y el Instituto de Química de la Universidad Católica de Valparaíso, de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, y que es estudiar la dinámica de agregación de células rojas. Entonces, anecdóticamente, este proyecto nació conversando en un almuerzo con un colega en Barcelona, y estaba mostrando fotos de los resultados que había obtenido en el laboratorio, y Carles se me acerca y me dice, uy, qué interesante eso, ¿qué es lo que son? Yo le dije, no, son células, y me dice, y las células hacen eso, yo estoy haciendo lo mismo con partículas magnéticas o esféricas. Entonces, a partir de eso empezamos a colaborar, a conversar, y partió este estudio de estudiar la dinámica de agregación, es decir, cómo se van agregando estas células. Entonces, bueno, ya había mencionado de que una de las características que tienen los glóbulos rojos es que forman estas estructuras, ¿vale? Que forman estos agregados, que pueden ser por los lados, pueden ser frente a frente, y que son de tamaño variable, es decir, hay algunos que son más pequeños, algunos que son más grandes. Y estos agregados se forman debido a las características de la geometría del glóbulo rojo, ¿vale? Entonces, el glóbulo rojo tiene esta geometría que es un discocito, ¿vale? Que es de un tamaño total de 8 micrómetros de diámetro y que tiene 4 micrómetros de ancho en los bordes y 2 micrómetros de ancho en el centro, aproximadamente. Entonces, tiene la forma de un discocito, ¿vale? Esta es una imagen SEM, o TEM de un glóbulo rojo, y estas son imágenes sacadas con microscopía tradicional, donde se ve este fondo o este oscurecimiento que es debido a la hendidura que tiene la célula en el fondo. Entonces, esta característica, esta geometría de la célula roja, es lo que permite que las células se agreguen. Entonces, ¿qué características tiene esta agregación? Uno, que son fuerzas de atracción débiles. Bueno, débiles para la macroescala, ¿vale? Y débiles porque se pueden desagregar fácilmente al aplicar una cierta presión, ¿vale? Ahora, a la microescala son fuerzas muy grandes, ¿vale? Estamos hablando de 50 kBt o 500 kBt, ¿vale? Entonces son fuerzas muy altas o son energías muy altas, pero a la microescala son energías débiles, por lo tanto es fácil desagregar las células al aplicar una presión. Ahora, es un proceso reversible, es decir, las células se pueden desagregar y se vuelven a agregar, y las puedo desagregar nuevamente y se van a volver a agregar, y es principalmente producto de la presencia de las macromoléculas que habían en el plasma, ¿vale? Aquí no se ven las macromoléculas, estos puntitos en realidad son plaquetas, ¿vale? Y las macromoléculas son muy difíciles de distinguirlas porque son mucho más chiquititas, entonces no se alcanzan a ver con microscopía normal. Entonces, en este sentido, esta agregación es debido a la presencia de estas macromoléculas, que pueden ser polímeros como el fibrinógeno o el dextran, ¿vale? Que generan esta agregación, ¿vale? Entonces, uno de los primeros resultados que se obtuvo de la relación entre la agregación y la presencia de estas macromoléculas, este resultado de 1970 de Chuchin, y que me compara el comportamiento de células rojas rígidas o glóbulos rojos rígidos. Vemos que tienen una viscosidad constante,
glóbulos rojos sumergidos en plasma y glóbulos rojos sumergidos en solución salina o en una solución que no tiene macromoléculas. Entonces, claramente hay una diferencia entre el comportamiento del glóbulo rojo cuando está sumergido en plasma a cuando está sumergido y en presencia de esas macromoléculas a cuando no está en presencia de esas macromoléculas, y esto afecta completamente el comportamiento de la viscosidad del fluido. ¿Okay? Entonces, esta agregación o este proceso de agregación depende de la formación de las macromoléculas presentes en el plasma. Y el otro efecto que afecta a la agregación es la concentración de hematocrito. Por ejemplo, aquí tengo dos imágenes. Estas dos son más o menos el mismo tiempo de espera. Esto creo que es 1 hora o media hora, creo, de agregación, o 15 minutos. Esto de acá también es 15 minutos. Y vemos que con una concentración del 38% de células rojas o de glóbulos rojos, tengo estos agregados enormes y que forman estas estructuras muy complejas, pero sin embargo, cuando tengo una concentración de glóbulos rojos menor, entonces estos rouleaux son mucho más pequeños e incluso podemos observar que quedan algunos rouleaux sueltos. ¿Okay? O algunas células sueltas, que en el fondo se tendría que esperar más tiempo para que estas células se agreguen o se unan a estos otros rollos que se han formado por acá. Entonces, este es un gráfico del 2008 en el que se indica cómo afecta la concentración de polímeros o de estas macromoléculas en la sangre o en el plasma y cómo esto afecta a las células rojas agregadas. Entonces vemos que a una mayor concentración de polímeros en el plasma, entonces tengo una mayor agregación, o sea, alta agregación para mayor número de polímeros, y menor agregación cuando tengo una menor cantidad de polímeros. Entonces, ¿cuál es una de las dudas o de los problemas abiertos que existen con respecto a la agregación de células rojas? Y es que no se sabe, por un lado, cuál es la función que tiene en el organismo el fenómeno de agregación, todavía no está claro, y segundo es cuál es el origen de la formación de rouleaux. Entonces hay dos hipótesis, una que es por efecto puente y otra que es por depresión. El efecto puente es una visión un poco más biológica que indica que a partir de estas macromoléculas, esta es la superficie de una célula y esta es la superficie de otra célula, entonces estas macromoléculas que están dispuestas en el plasma me hacen un puente entre las moléculas y las proteínas que están presentes en la membrana celular, y a partir de eso se forma esta adhesión entre las dos membranas y se forma el rouleau. Y la otra visión, que es una visión más física, es por efectos de depresión y que es por la presencia de estas macromoléculas en el plasma, que están diluidas en el plasma, y por minimización de la entropía del sistema. Entonces, para que estas células minimicen la energía que necesita estar, o sea, para minimizar la energía de todo el sistema y minimizar la entropía de todo el sistema, entonces es mucho más cómodo que las células busquen esta posición de agregados, de agregados. Entonces, esos son los dos modelos de los orígenes de la formación de rouleaux, y en realidad aún no hay claridad sobre cuál de los dos fenómenos es el que lidera, o sea, o es el que realmente afecta a esta formación. Si bien yo creo que es una idea, es que puede ser una combinación de ambos, pero de cierto no hay claridad con respecto a eso en este momento. Y una de las otras características que tiene esta agregación, o de las cosas que nos interesa averiguar a nosotros, aparte de si es por depresión o efecto puente, es que hay muchas enfermedades en las que se observa que hay mucha más agregación cuando yo tengo ciertas enfermedades. Por ejemplo, hay un aumento en la agregación cuando tengo enfermedades como la beta-talasemia, hay un aumento en la agregación cuando tengo enfermedades como la diabetes,
¿Vale? Hay un aumento en agregación cuando hay embarazo, por ejemplo. Entonces hay muchas enfermedades que están relacionadas con el aumento de la agregación de células rojas, pues estas enfermedades o condiciones, el embarazo no es una enfermedad, es una condición, entonces estas condiciones hacen que aumente la cantidad de macromoléculas dentro del plasma, entonces se genere una mayor adhesión de células, aumentando la agregación de estas células. Entonces, lo que nosotros quisimos estudiar era cómo se distribuían estos agregados bajo distintas condiciones. Condiciones de concentración de depletante o de concentraciones de plasma, o bajo condiciones de enfermedad. ¿Vale? Entonces ese era el objetivo del programa. ¿Cuánto tiempo me queda? Porque me quedan como un par de diapositivas. Estamos listos Sí, casi, ¿no? Vale, es la termino en... 1:50. Ah, está bien, sí, sí, Vale, continúa. termino en 2 segundos. Entonces, queremos estudiar la distribución de agregados, es decir, cuántas células forman estos agregados. Entonces, como ya había mencionado, la distribución va a depender de la concentración de polímero, es decir, la concentración de macromolécula, el tamaño del polímero, que eso no lo vamos a estudiar por el momento, la temperatura y la rigidez de la membrana celular. Entonces, usando un modelo de autoensamblaje, entonces hizo una simulación en la que consideramos cuántos rouleaux se habían formado en función del tiempo, y vemos que llega un momento en el que se vuelve estable esta concentración de rouleaux. ¿Vale? Y si nosotros analizamos esta teoría y las simulaciones del sistema, o sea, el modelo de autoensamblaje, y comparamos con las simulaciones, entonces observamos que a medida de que va aumentando la concentración de plasma, entonces se van formando más rouleaux, o los rouleaux que se van formando tienen más células distribuidas en el sistema, y esto es en función del tamaño de la macromolécula. ¿Okay? Entonces, a estos gráficos lo que les faltaba era la parte experimental, es decir, cómo llego yo desde este punto hasta este punto de acá, y eso son lo que nosotros estamos trabajando en este momento. Entonces, lo que hacemos es hacer un time-lapse, ¿vale? De cómo se van agregando estas células rojas, y vamos estudiando e identificando las células que están sueltas y las células que se han ido agregando. Entonces estos son unos resultados preliminares en los que vemos, esto es aproximadamente después de 30 minutos, vemos que el número de células totales, de células sueltas, perdón, empieza a disminuir hasta que llega a un punto de estabilidad, y el número de células agregadas más o menos se mantiene constante a lo largo, porque los agregados les vamos sumando. Lo que nos falta es considerar cuántas células están formando ese agregado. ¿Okay? Entonces, este es el video del time-lapse, entonces podemos ir viendo cómo estas células se van agregando, y esto es lo que vamos midiendo cada cierto tiempo, cuántos rouleaux o cuántas células van formando estos rollos. ¿Vale? Este es un video de 30 minutos, y podemos ir viendo cómo las células van formando estos distintos agregados. ¿Vale? Esto está en reposo, entre comillas, es decir, que no hay un flujo, y no está dentro de un microcanal, pero no le estamos poniendo ningún flujo al sistema. El movimiento es el movimiento natural de las células. ¿Okay? Y se forman estos rollos, entonces lo que estamos tratando de estudiar es cómo se van formando esos rollos y cuántas células empiezan a formar esos rollos en función de la cantidad de plasma que vamos incorporando en el sistema. Entonces, este proyecto es un proyecto interno de la universidad, que es una colaboración entre gente del Instituto de Física, el Instituto de Química, de Ingeniería, y gente del Departamento de Física de la Materia Condensada de Barcelona. ¿Okay? Bueno, esto me lo voy a saltar, pero para que no atrasarme más, y bueno, la foto del laboratorio, que tenemos ahora esta pequeña estación de microfabricación, microscopio, cámara rápida, esta es la imagen que les mostré al principio, esta imagen, y el grupo con el que estamos trabajando en este momento: Agata Pinto, que es estudiante magíster, Pablo Silva, estudiante magíster, Antonia Moreno, que es estudiante de licenciatura física, y John Terraza, que está haciendo su práctica en el laboratorio, que es estudiante de bioquímica. Agradecimientos a todas las instituciones que han financiado estos proyectos. Muchas gracias. Perdón por el retraso. No, muchas gracias a ti, Claudia, por la interesante presentación.
Entonces pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. Tenemos unos 5 minutos más para preguntas y respuestas. Si alguien tiene una pregunta, por favor, adelante. Voy a dejar de presentar. Aquí hay una pregunta. Álvarez Sí, Martínez. Álvarez Martínez primero, por favor, y después Paco. Buenas tardes, bueno, me gustó mucho su presentación. Muchas gracias. Cuando trabaja usted con sangre, ¿no le afecta el hecho de la coagulación en sus mediciones? Y es así, ¿cómo corrige esto? Vale, buena pregunta. De hecho, las muestras se trabajan con anticoagulantes, ¿vale? Todas las muestras con las que trabajamos están con un anticoagulante. Hay anticoagulantes que permiten, o sea, que están validados para poder hacer medidas de reología con sangre. No todos los anticoagulantes sirven para hacer medidas de reometría o de hemorreología. Usualmente es heparina o EDDA. Esos son los dos anticoagulantes que usamos en la sangre. Ahora, la sedimentación, que es otro efecto, afecta en el sistema cuando hacemos los experimentos de agregación, pero sin embargo, como los canales que estamos usando son muy pequeñitos, la sedimentación ocurre muy rápido, entonces una vez que ha ocurrido la sedimentación, nos enfocamos simplemente en ver cómo está funcionando el sistema, o sea, en enfocar dónde están sedimentadas las células y observar desde ahí el sistema. Y cuando estamos haciendo los experimentos dentro del fluido que se está moviendo, también la escala de tiempo del movimiento del fluido es lo suficientemente pequeña para que los efectos de sedimentación no afecten al comportamiento que estamos midiendo. Ese es principalmente, es una cosa de tiempo, más que nada, ¿vale? Porque la sedimentación ocurre después de un cierto tiempo, entonces cuando hacemos las medidas dentro de los microcanales del flujo de sangre, uno medimos al principio para que no haya sedimentación antes del punto en el que estamos midiendo, pero suficientemente lejos de la entrada del fluido para que el flujo sea estacionario. Y eso es controlar el tiempo, no medir más de que las mediciones no duren más de 3 minutos para que la sedimentación no empiece a afectar a nuestro sistema. No sé si respondí tu pregunta. Sí, muchísimas gracias. De nada. Francisco Alarcón. Muchas gracias, Claudia, por tu presentación. Solo yo tenía una curiosidad sobre un par de cositas. En las simulaciones que presentaste para medir la dinámica de agregación, das por sentado que entonces la hipótesis de la depresión, y entonces lo que haces es una especie de Lennard-Jones, donde el sigma y el epsilon del potencial están asociados a el largo del polímero del que hablas y de la concentración del polímero. Sí, partimos de la hipótesis de la depresión. O sea, partimos Vale. que es depresión. No. Todo lo que es simulación y modelo teórico no lo realicé yo, sino que lo hizo Carles Calero, un colega de España. Pero sí, estás partiendo de la hipótesis de que es por depresión. Porque como somos físicos, queremos que sea entropía, porque es más entretenido que sea solamente cosas biológicas. No, mentira, no, sin ofender a los biólogos. Pero en el fondo, sí, partimos de la hipótesis de que es por depresión. Es uno de los modelos aceptados en este momento y claro, la idea es que el experimento todavía no sabemos porque no hemos podido hacer más experimentos para comparar, por ejemplo. Hemos hecho solamente experimentos con las muestras de control, pero no hemos podido hacer experimentos con distintas concentraciones de depletante, ¿vale? O sea, hemos hecho experimentos, pero todavía no hemos sido capaces de obtener conclusiones porque tenemos que hacer más experimentos y lamentablemente todo lo que es experimental en este año tan particular ha estado detenido. Entonces, ahí estamos. Pero bueno, se avanza con lo que se puede por el momento. Pero sí, usamos la hipótesis de depresión desde el principio.
Vale, cuando hablas del polímero, ¿es el hematocrito esto o el hematocrito es otra cosa? No, no, Perdona el por mi polímero. ignorancia en biología. No, 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 no. El hematocrito es la concentración, perdón, quizás no lo aclaré yo en la charla. Entonces, el hematocrito es la concentración de glóbulos rojos. Y en agregación, la concentración del polímero o el depletante, que también se llama, es las macromoléculas que están presentes en el plasma, que no son parte de las células rojas ni de los glóbulos rojos. O sea, el hematocrito está directamente relacionado con la cantidad, la concentración de glóbulos rojos que yo tengo diluido en toda la sangre, y el depletante o el polímero es lo que está en el plasma, y que son macromoléculas, cadenas proteínas que están diluidas en el plasma y que fomentan la agregación de las células. Esa es la diferencia. Vale. Pues muchas gracias. Nada más aprovechando que estoy preguntando, solo por curiosidad también, mostraste en los experimentos estos agregados, o sea, se ve que los rulos estos también están en 3 dimensiones. Esto experimentalmente lo puedes medir, o sea, de cara a contar la cantidad de glóbulos rojos que forman un rulo, cuando se te forman, digamos, en la dirección del plano que estás enfocando, esto es jodido, ¿no? ¿O qué? Sí, de hecho, una de las técnicas que estamos trabajando para poder hacer la medición y que no afecte, bueno, por un lado tenemos el problema del plano en el que vas a enfocar, por ejemplo, porque cuando tú partes la medición de la célula, estas están diluidas a lo largo del fluido, entonces tienes que esperar un tiempo hasta que se sedimenten, y una vez que están sedimentadas puedes enfocar bien cuál es el plano en el que vas a medir, que es cuando llegan al fondo de tu microcanal. ¿Vale? Eso por un lado. Entonces ahí disminuyes también la cantidad de que estos rulos se hayan formado en una tercera dimensión, porque llega un punto en el que ya están todos sedimentados, están todos en la base de tu microcanal, entonces la mayor parte de la sedimentación ocurre en 2 dimensiones. Sin embargo, no quiere decir que no pueda ocurrir sedimentación en 3 dimensiones. Lo que pasa en esos casos y lo que estamos tratando de evitar es hacer los canales más bajitos, de manera de que no alcance a formarse un rollo muy largo en la dirección Z, por decirlo, en la dirección de altura, ¿vale? Es decir, por el momento estamos usando canales de 75 micras, pero en un canal de 75 micras todavía te entran como 50 células rojas. Entonces la idea es ir disminuyendo el tamaño del microcanal para evitar que se te formen rulos muy altos en la dirección vertical, ¿vale? Pero afortunadamente, por el tipo de experimentos, como todas las células se sedimentan rápidamente, como son poquitas, se sedimentan rápidamente en el plano, en el fondo del microcanal, entonces la mayoría de lo que observamos es en las dos direcciones que estamos observando. ¿Vale? Entonces, para disminuir la formación de los rulos en la dirección Z, lo que estamos haciendo es disminuir el tamaño de los canales de manera de evitar que las células se vayan apilando hacia arriba. Pero sí, es un problema todavía. Gracias. De nada. No sé si hay alguna otra consulta. ¿Alguien quiere preguntar? ¿No? Yo tengo una pregunta. No es una pregunta, sino más bien es una inquietud, Claudia. Mira, fíjate Sí, que a lo largo de estos seminarios, que ya van más o menos unos 8 seminarios que han presentado, han seguido una línea de aplicación de cuestiones biomédicas, ¿no? Algunos de ingeniería química, otros de aplicaciones biomédicas. Alguno de los ponentes nos platicaba de la fabricación de nanopartículas de hierro y sus aplicaciones biomédicas, y otro nos platicaba sobre la creación de cremas y aplicaciones para la cura de, ¿cómo se llama esto? Pues para la cura de heridas fuertes, de lesiones fuertes en personas con diabetes. Bueno, como sabrás, aquí en México tenemos un problema muy fuerte de diabetes.
Pero, acá en Chile también, ¿ah? Ok. Acá en Chile también hay un problema grave con la diabetes. Entonces, fíjate que nos mostraba uno de los ponentes que la creación de este tipo de emulsiones o de cremas usando nanopartículas aceleraban el proceso de curación de estas heridas que eran bastante significativas. Y ahorita que tú platicabas de la plática que tuviste con tu colega, en donde él estudiaba unas partículas y tú estudiabas los glóbulos sanguíneos, no sé si ustedes han considerado el estudio de cómo de cómo se podría ayudar al entendimiento, o, no sé, de la curación de este tipo de heridas, dado que las células rojas ya crean agregados por sí solos, como los mostraste tú, hacen este tipo de monedas, de pila de monedas. ¿Cómo ayudaría una nanopartícula a acelerar este proceso de curación? Que quizás estamos viendo eso en las curaciones, pero quizás la línea de investigación no es la que tú estás siguiendo, que parece que complementaría muy bien esto que se ha hecho ya como una aplicación biomédica. Entonces, pues la pregunta no sé si ustedes lo han considerado, ¿no? Mezclar estas dos cosas. No, ni se me había ocurrido. Pero lo que sí, por ejemplo, se está trabajando mucho en lo que es materia activa y son modelos de autoensamblaje para aplicarlo a distintas células, para distintos materiales, por ejemplo, o se usan gotas o micelas, en las que uno introduce ciertos materiales magnéticos, por ejemplo, o bacterias incluso, que tienen propiedades magnéticas, en las que tú puedes direccionarla o que por autoensamblaje estas se empiezan a juntar, que es más o menos lo mismo que está pasando aquí con las células rojas, que es la dinámica que tienen. Ellas hacen eso. ¿Por qué lo hacen? Nadie sabe, no tenemos idea, pero ellas hacen eso. Entonces, claro, hay muchos modelos de autoensamblaje que se utilizan para explicar el comportamiento de esta dinámica de las células. Ahora, ¿cómo se podría aplicar? Yo creo que la célula roja y la agregación de células rojas, no lo sé. Ahora, los modelos sí que se podrían aplicar, yo creo, perfectamente a sistemas de nanopartículas y de fabricarlas de tal manera de que sigan con estos procesos de autoensamblaje. Ahora, el gran detalle es que, por ejemplo, en lo que es cicatrización y coagulación, las células rojas no juegan un papel tan importante, sino que lo que juegan un papel más importante son las plaquetas. Pero las plaquetas también tienen estos procesos de agregación. Quizás sería bueno estudiar el proceso de agregación de las plaquetas más que el proceso de agregación de las células rojas, ¿vale? Porque en lo que es coagulación y cicatrización juegan un papel más importante las plaquetas que las células rojas, según yo tengo entendido. Puede que un médico o un hematólogo me rete por lo que estoy diciendo, pero hasta donde yo tengo entendido, las plaquetas son las responsables de los procesos de coagulación. Ahora, podríamos estudiar el comportamiento de agregación de las plaquetas, por ejemplo, para enfocarlo a esto que planteas tú. Eso es lo que se me ocurre, pero no se me había ocurrido pensarlo. Podríamos verlo en un futuro. A ver si una vez que vamos a empezar a hacer experimentos de nuevo, seguramente. No sé si sirve mi respuesta. No, claro que sí, Claudia, muchas gracias. Sí, pues lo que De pasa es nada, que Carlos. esto me hizo un clic sobre lo que hemos estado viendo, sobre lo que tú has estudiado y sobre cómo se podría complementar los estudios pues para todas las personas que hacen este tipo de cosas, ¿no? Bueno, pues muy interesante tu presentación, Claudia. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Te agradecemos mucho que hayas estado hoy con nosotros y pues no nos queda más que agradecerte y pues enviarte un abrazo desde México. Gracias por tu participación. Enseguida te enviaremos un reconocimiento a nombre de la Universidad de Guanajuato, de la División de Ciencias e Ingenierías Campus León y de los departamentos de Ingeniería Química, Electrónica y Biomédica y Departamento de Ingeniería Física. Muchas gracias, Claudia. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y ojalá que podamos volver a la normalidad y en una de esas me pego una visita presencial. Claro que sí. Pero se puede. Gracias. Así Paco, no sé si quieras darle unas palabras aquí a Claudia. No, que claro que es bienvenida a León cuando quiera, cuando se pueda, por supuesto. Y
bueno, nada, y muchas gracias por tu tiempo, por darnos esta charla tan interesante. De comentarte que un poco que aquí tenemos estudiantes que se forman en las áreas de ingeniería física, ingeniería en ciencias química sustentable y en ingeniería en ciencias biomédicas. Entonces tenemos también un posgrado en ciencias aplicadas. Jonathan, la otra persona que te preguntó, Álvaro Martínez, es uno de nuestros egresados justamente en esta maestría de ciencias aplicadas y hace cosas relacionadas también a dispositivos de microfluídica. Entonces hay gente interesada en esos temas, ¿no? Entonces, igual con suerte, pues ahí se hace alguna colaboración o cosas de este estilo, ¿no? Estaría genial. Sí, sí. Sí, perfecto. Yo dispuesta a todas las colaboraciones que vengan. Estamos recién empezando con el laboratorio. El laboratorio es relativamente nuevo, o sea, se empezó a armar el 2018 recién. Y bueno, es lento el armar un laboratorio desde cero. O sea, a mí me pasaron una sala vacía y hay que empezar a postular a proyectos y obtener fondos y es lento. Pero por lo mismo todas las colaboraciones son bienvenidas. O sea, bien. Y también eso. También las visitas son bienvenidas, siempre son bienvenidas. Entonces, pues eso, Carlos. Muchas gracias de nuevo. dale. Bueno, gracias a ustedes por la invitación y que estén muy bien. Gracias, Adiós. Claudia. Cuídate mucho. Gracias. Gracias Chao. a todos. Chao.